2.693 españoles en Francia. Fijaros que en el tercer lugar de este ranking que estamos viendo de países donde más españoles hay, concretamente es Venezuela. Es el tercer país, un país que ahora mismo pues todos sabemos que lo está pasando un poco mal, está pasando una situación difícil política, y que bueno, pues ahí sí casi todo el mundo tiene también un familiar allí. Yo por lo menos tengo bastantes familiares en Caracas y en Venezuela, porque pues fue un país donde en su época muy muy buena, pues la verdad que era un vergel, ¿no? Aquello, y era un país de mucha riqueza, y que muchos de los españoles iban allí, se emigraban bien por distintas razones, y bueno, pues allí han quedado muchísimos descendientes que hoy en día ya son venezolanos. En total son 188.025. Realmente hay muy pocos españoles de origen en Venezuela, también debido a la situación que hay, pero la mayor parte, casi el 90%, son hijos y nietos de españoles con su nacionalidad. No sé si tenéis algún familiar en Venezuela. No, No. yo no. Fíjate No, que yo tampoco. tampoco. Y tú tampoco. Hola, Elena, buenas noches. Se ha incorporado nuestra querida Elena. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, como siempre. Pues fíjate que en Venezuela hay una cantidad, en Canarias, cuando vas a Canarias, a cualquiera de las hermosas Islas Canarias, siempre hay algún canario que te dice: yo tengo familia en Venezuela. De hecho, si nos damos cuenta, el acento canario en general, pues hay matices, ¿no? Y el acento venezolano se parece muchísimo. Siempre cuesta trabajo distinguir a un venezolano de un canario, la verdad. Pero bueno, ese sería el tercer país con más población española en este censo que ha salido. Fijaros que Alemania es el cuarto país. También hubo una inmigración grandísima, hasta después de la guerra, ¿no? De la Guerra Civil Española, mucha gente emigró a Alemania. Que aquellas películas de Alfredo Landa, Pepe, vente pa' Alemania, ¿no? Que eran películas donde mostraban un poco pues lo que sucedía en aquellos entonces con la inmigración española. Hoy en día, y luego lo escucharemos con estos compañeros de Volvemos, fijaros que Alemania es el primer país de destino de los jóvenes españoles que buscan oportunidad fuera. También es cierto que nos decía que de cada 3 que van, 2 no se adaptan por distintas razones: idioma, cultura, clima. Pero una cosa muy buena que tiene Alemania, pues que hoy en día con las comunicaciones y con los aviones baratos que hay en Europa, pues estás a 1 hora y media de Madrid o de Barcelona, ¿no? Digamos de tu casa, ¿no? Y eso es una gran ventaja. Pero sí es cierto que Alemania, aparte de tener una cantidad importante de población descendiente, sí es cierto que es uno de los países que más población de origen española tiene actualmente, ¿no? De gente joven. Sí, Santi, nos querías decir. Sí, te decía que sí lo veo también, porque yo tengo familia en Alemania. Tengo una prima concretamente que está viviendo en el sur de Alemania. Ya tiene ahí viviendo como unos 7, 8 años más o menos. Ya está casada ya y tiene niños, tiene 3 hijos. Y pues ella está en Alemania viviendo. Entonces, pues es de las que ha ido recientemente. Y lo que decías es correcto, de que seguido, pues tengo familia que va a Alemania y van y vienen, pues como dices, bien sea en avión en 1 hora, o incluso pues mi familia se aventuran y se van en coche, Sí. se meten unas palizas de 8 o 10 horas en coche, pero pues se van hasta allá, ¿verdad? Igual que nosotros, ¿no? Sí, Sí, Me yo exacto. creo voy que hispana. la oleada fuerte por esto migratoria a Alemania, yo creo que se produjo en los 60 y los 70, y Sí, quizás a medianos de los 50, 55, como sí, consecuencia del Plan Marshall, que el dinero que recibió Alemania para poder resurgir de las cenizas de su derrota en la Segunda Guerra Mundial, reclamó mucha mano de obra. También habían perdido mucha población en bombardeos y en la guerra, y ahora esta mano de obra, que era española, yo creo que ha sido sustituida por mano de obra turca, ¿eh? Es sí. muy
común ir a Alemania. Yo he ido varias veces a congresos y por trabajo, y encontrarte que entras en un restaurante y es un kebab, pues un restaurante que hay turcos, ¿no? Y entonces es lo que actualmente pues da la impresión que es un colectivo muy importante dentro de Alemania, y además por su forma de vestir y todo, pues enseguida se destaca. En cambio, quizá los españoles o hijos de españoles es más difícil poderlos distinguir, ¿no? Porque llevan muchos años, han aprendido a hablar alemán, se han integrado, ¿no? En cambio, los turcos, que es una cultura distinta, al decir distinta no es peyorativo, digo que es diferente y se manifiesta, es más evidente. Sí. De todas formas, de hecho mi padre también estuvo viviendo en Alemania a finales de los 60. Lo que dices estuvo una temporada porque había planes de llevar gente de España para unos meses que estaban allá trabajando, y ya si les gustaba o si se adaptaban se quedaban, y los que no se regresaban. Mi padre fue de los que regresó a España, entonces allá estuvo trabajando en el norte de Alemania como, no recuerdo si me decía que 6 meses o un año, pero estuvo por allá y luego volvió a España. Y lo que dices también, de que él fue y a pesar de que era de los finales de los años 70, mi padre comenta de que todavía veía muchos edificios destruidos por las bombas de la Segunda Guerra Mundial. Y eso que estamos hablando de los 70, que habían pasado casi 30 años de que la guerra había terminado. Sí, sí. De todas formas, Alemania es curioso porque el flujo de los años 60 era un flujo de obreros, era un flujo de gente prácticamente con muy poquita, muy poco cualificada, y iban a trabajar en fábricas y casi no sabían el alemán, lo tuvieron que aprender a golpes, fue una migración mucho más dura. La migración de ahora, la que está yendo hacia Europa, es casi todo gente cualificada, son universitarios que saben idiomas, que tienen algún tipo de carrera, y están saliendo con unas condiciones muy, muy diferentes a las de los años 60. Igual no son buenos empleos, igual también tienen que pasarlo mal, porque obviamente no les van a dar los empleos con las mismas condiciones que los alemanes titulados, ¿no? Pero son mejores las condiciones, para empezar, porque el mercado europeo al haber ya el mercado único de trabajadores, eso facilita mucho las cosas para encontrar un trabajo, ¿no? Entonces sí, es una migración muy diferente a Europa. Nada que ver con lo que lo que pasaron nuestros padres o abuelos, ¿no? Yo pienso que es más dura la actual, porque aquella emigración que no era de personas que tenían estudios, iban a un país con unos salarios más altos y por lo tanto regresaban al cabo de poco tiempo, de 3 o 4 años, con un Mercedes de segunda o tercera mano, y hoy están cobrando una pensión de la cual tienen que dar una parte al Ministerio de Hacienda. Aquí lo que yo estoy viendo, donde estamos, es que llegan muchos jóvenes muy bien preparados, y porque hay una legislación que dificulta ser contratados, estoy viendo que es una injusticia muy grande, ¿no? O sea, pero no es una crítica, que tampoco la quiero hacer ni la puedo hacer, ¿no? Pero no es comparable, pero yo creo que las personas que emigraron a Alemania hoy tienen una pensión, y creo que pudieron hacer unos ahorros. Aquí es muy difícil hacer ahorros con unos sueldos que son más bajos que los de España, ¿no? No sé, yo lo veo así, no sé, Elena, si tú lo ves así también, ¿no? O sea, no, nada que ver. Las condiciones de vida eran muchísimo más duras en los años 60 que ahora. No había tecnología, no había tecnología, no había nada. O sea, el que se iba se tenía que buscar la vida, no sabían idiomas, sabían que no podían volver si les iba mal. Ahora el chaval que acaba de terminar la carrera se va, y si le va mal, tiene el billete de vuelta o se viene de cualquier manera, pero se puede regresar. Antes no tenían esa opción. O sea, ahora en algunas cosas algunas cosas son peores, pero otras son mejores. Seguramente los sueldos no haya mucha diferencia. Claro, la cuestión es que el obrero que se iba a Alemania se iba a ahorrar, y se iba a vivir a las afueras de la ciudad, y se iba a vivir en unas condiciones porque iba a por dinero. O sea, la cosa es, me voy como migrante a ahorrar. Ahora el chaval que se va, hombre,
pues seguramente no viva en las mismas condiciones, seguramente se tengan que tomar una copa, se la tome y procuren vivir, cosa que la migración de los años 60 no hacía, porque además venía de un periodo de posguerra, venía de una situación económica que donde ellos tampoco concebían el gastar dinero, ¿no? Había que aprovechar la situación. Ahora no, ahora los chavales que están yendo ahora, pues que quieren comer bien, quieren vestir bien, pues quieren tener una vida digna, ¿no? Como la que se supone que tiene una persona que ha invertido unos años en educación, tal, y está bien, o sea, no es decir Pero ¿crees que la pueden tener esta vida digna aquí? Digo aquí, pero podría ser en otro país que tenga una legislación parecida. No podemos comparar México con Alemania, nada, Claro. Son mercados radicalmente. Yo me refiero aquí porque hay familiares míos que me han dicho de venir y les he dicho ni hablar, porque vas a tener que pagarte el viaje, que esto es normal, vas a tener que sacarte un permiso de residencia con actividad remunerada que te va a costar un riñoncito, te van a tardar 4 meses a entregártelo y después tienes que buscar una empresa que se dé de alta, se haya dado de alta, para que te haga una oferta de trabajo, y con esta oferta de trabajo yo creo que los españoles que conocía que iban a Alemania, pues y se iba Manolo y llamaba a Pepe de su pueblo, oye Pepe, que mira, aquí en la Volkswagen necesitan a una persona, 20, claro, que te voy a... Y se iba para allá a tiro hecho y lo contrataban. No tiene nada que ver, Elena. Había casos, te digo, yo lo digo por el caso de mi padre. Mi padre ya fue con contrato desde España. O sea, sí, había planes de contratación. Exactamente. Sí, él se fue, como dice no, Jesús, claro. Él fue a la Volkswagen, al norte de Alemania, no recuerdo la ciudad del norte de Alemania, a la Volkswagen a trabajar. Sí, fue a trabajar y estuvo allá pues, un año. Y él dice que estuvo viviendo en un apartamento cerca de la fábrica, que compartía el departamento con otros 2 o 3 paisanos, y que en el edificio donde estaban había varios apartamentos alquilados, pero ya llegaron pues prácticamente a todo hecho, ¿no? Uh-huh. Esa fue la situación que le tocó vivir a mi padre en aquella época. Yo me pregunto cuántos jóvenes... Fue para él más o menos fácil porque él no sabía nada de alemán, estuvo allá como un año y pues aprendió 4 cosas para poder ir a la tienda a comprar pan, el atún, y al bar a tomarse unas cervezas, que sí lo hacía. Él me dice que él se iba a los bares a tomar cervezas, salía todos los fines de semana a tomar un par de cervezas con los amigos y tal, y así, para él fue una experiencia. Dice que él fue una experiencia, él ya volvió a España, y pero no volvió así con dinero ni nada, sino que él fue para un año, y ese fue su objetivo, estar un año allá, aprender algo, trabajar y conocer. Sí. Eso fue. Yo me pregunto cuántos... Supongo que muchos habrán ido, ¿cuántos jóvenes extranjeros Jesús, que están trabajando aquí van a tener una jubilación en España? Y ya empiezan a haber dudas de que también se tenga. Pero yo digo aquí, ¿cuántos lo van a tener? ¿En México? Sí. Ninguno. En México es tan complicado. En México, a menos de que lo hagas tú mismo por tu cuenta, no. Pero españoles, español y mexicano. En español y mexicano. Hace poco. Que trabajaron en Alemania, que la mayoría de los mexicanos una pensión hoy en día, están cobrando, que trabajaron en los años 60, están cobrando una pensión. Claro, Jesús, pero no podemos comparar el estado del bienestar alemán con el inexistente estado del bienestar mexicano. Es que los chavales que se están yendo a Alemania, Francia, Inglaterra, son porque saben que allí tienen unas condiciones laborales medio pasables, ¿no? Tampoco porque van a trabajos basura. Algunos encontrarán buenos trabajos, si se quedan, si se esfuerzan, pueden encontrar buenos trabajos, pero bueno, pues es una forma de conseguir experiencia laboral en tu campo, ¿no? No está muy bien pagada, pero sales con idiomas, con una experiencia de vida, o sea, yo creo que es algo que deberíamos de hacer todos, salir una temporada fuera. Pero el que viene a México, viene a otra cosa. O sea, no viene a la aventura. No te atraviesas medio mundo, literal, pagando 1.000 euros de un billete de avión a un país inseguro, a un país con muy poquitos beneficios sociales, por la aventura, por la experiencia laboral. No, o sea, ya si vienes a México o vienes expatriado con un muy buen sueldo, con unas muy buenas condiciones, que los hay, sabemos que hay muchos, o vienes por familia, porque tienes aquí familia, tienes redes que te acogen, que te buscan un buen trabajo, que te buscan una buena vivienda y que te dicen cómo te puedes manejar por el país. Pero el que viene a la aventura se arriesga.
y no es lo mismo. Sí, No podemos sí comparar la Sí, migración a muchos, Europa con la migración a América. Hay mucho. no, sí, no, no sé, definitivamente no se puede comparar, pero sí hay, fíjate, porque tenemos casos aquí en Monterrey varios